Imagina que un día olvidas quién es tu mejor amigo y quién es tu esposa. No sabes cómo llegar a tu casa e incluso te olvidas de quién eres. Pues esto es una pequeña parte de lo que viven las millones de personas que tienen Alzheimer. Hoy vamos a platicar sobre el Alzheimer, que no solo afecta a las personas que lo padecen, sino también a todos sus seres queridos. ¿Qué es exactamente el Alzheimer? ¿Cómo funciona dentro del cerebro? ¿Por qué algunas personas son más propensas que otras? Todo esto lo vamos a ver en este video y te recomiendo que te quedes hasta el final porque seguramente vas a aprender algo que nadie te había dicho. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a las personas mayores, aunque puede afectar a personas jóvenes, solo que los casos son bastante raros. Esta es la forma más común de la demencia. Es un término general para describir la disminución grave de la actividad neurológica que llega a interferir en la vida diaria. Según la Organización Mundial de la Salud, 50 millones de personas en el mundo sufren de algún tipo de demencia, y entre el 60 y 70% son casos de Alzheimer. Una estadística a destacar es que para el 2050 se estima que esta cifra se triplique. Todo esto por el envejecimiento de la población, sobre todo en países demasiado desarrollados. Es una enfermedad bastante triste, porque no solo afecta a la persona que lo padece, sino también a sus familiares y a las personas que lo cuidan. Para entender el Alzheimer debemos de conocer algunas generalidades de nuestro cerebro y de cómo funciona. Nuestro cerebro está compuesto de miles de millones de células llamadas neuronas. Estas se comunican entre sí mediante conexiones químicas y eléctricas. Esta red de conexiones es la responsable de todas las actividades que hacemos día a día: pensar, sentir, movernos, entre otras. En el Alzheimer suceden dos fenómenos que producen un daño neuronal progresivo. El primer fenómeno son las placas amiloides. Estas se forman por una acumulación de proteína llamada beta-amiloide. Estas proteínas se agrupan entre las neuronas y bloquean la comunicación celular. Estas placas son toxinas para nuestras neuronas y al acumularse bloquean la comunicación neuronal, es decir, interrumpen la función normal de nuestro cerebro. El segundo fenómeno son los ovillos neurofibrilares. Están compuestos por una proteína llamada tau. En condiciones normales, la proteína tau ayuda a estabilizar estructuras internas de las neuronas, pero en el Alzheimer esta proteína se descompone y forma ovillos, que destruyen el transporte de nutrientes dentro de la célula, lo cual lleva a una muerte celular. Y pues como sabemos, las células neuronales batallan bastante para volverse a regenerar. Estudios han demostrado que estos procesos pueden estar sucediendo incluso 20 años antes que la persona presente síntomas. Investigaciones publicadas por The Journal of Alzheimer's Disease señala que las placas y los ovillos pueden formarse décadas antes que la persona tenga signos evidentes de Alzheimer. Así que en pocas palabras podemos decir que el Alzheimer es una enfermedad silenciosa que puede estarse gestionando décadas antes que los signos evidentes se vayan a mostrar. El Alzheimer no se desarrolla de la noche a la mañana. De hecho, esta enfermedad cuenta con 3 fases. La primera fase se le denomina la fase leve, a la cual también se le llama la fase temprana. Aquí es donde comienzan los olvidos leves, como no recordar un evento reciente o tener dificultad para encontrar una palabra que se quiere decir durante una conversación. Las personas en esta etapa pueden tener problemas con la organización o la planificación, pero generalmente también pueden llevar una vida bastante independiente. En la segunda fase, que es la moderada, los síntomas son muchísimo más evidentes que en la primera fase. Los problemas de memoria son más graves e incluso las personas pueden comenzar a olvidar nombres de familiares cercanos o incluso perderse en lugares familiares para ellos. Normalmente comienzan a necesitar ayuda para actividades cotidianas de la vida, como vestirse, bañarse y cocinar. Los cambios de personalidad también son mucho más notorios y la persona puede mostrarse más ansiosa, irritable o deprimida. Y finalmente la tercera fase, la fase grave o la fase avanzada. Es bastante triste. En esta fase la persona pierde la capacidad de platicar de una manera coherente. En casos más graves ni siquiera reconoce a sus familiares. Las funciones físicas también se ven afectadas. Estas personas suelen tener problemas para deglutir, caminar e incluso llegar a respirar. En esta etapa el cuidado especializado es esencial. Entonces, ¿qué causa el Alzheimer? Aunque todavía no tenemos ninguna respuesta definitiva, varias investigaciones han descubierto varios factores de riesgo. El primero y el más evidente es la edad. El riesgo de padecer Alzheimer se duplica por 2 cada 5 años después de los 65 años. Pero el envejecimiento por sí solo no es suficiente para explicarlo. Otro factor de riesgo bastante importante es la genética. Existen mutaciones en ciertos genes que se asocia con mayor riesgo de tener Alzheimer. Por ejemplo, la variable APOE4. El gen APOE es uno de los factores de riesgos principales genéticamente. Si tienes una copia de este gen, tu riesgo de tener Alzheimer aumenta. Y claramente, si tienes 2, el riesgo es aún mayor. Pero no todo es genética. También existen los factores del estilo de vida. También desarrollan un papel crucial.
Investigaciones han demostrado que tener una vida activa, tanto física como mentalmente, reduce bastante el riesgo de padecerlo. El ejercicio regular, una dieta equilibrada y controlar situaciones como la hipertensión y la diabetes son fundamentales para prevenir el Alzheimer. Investigaciones hechas por Finnish Geriatric Study nos dice que el ejercicio más una combinación de una dieta con frutas, verduras, proteínas y grasas saludables reduce bastante el riesgo de padecer Alzheimer, al igual que mantener la mente ocupada, ya sea leyendo, creando, dibujando, de cualquier forma. El Alzheimer afecta a las personas de diferente manera entre cada una. Sin embargo, estos son los síntomas más comunes. Pérdida de memoria que interfiere con la vida diaria, como olvidar citas o eventos importantes. Dificultad para planificar o resolver problemas. Por ejemplo, no poder seguir una receta que has realizado durante toda tu vida. Desorientación en tiempo y espacio. No recordar en qué día estamos o dónde estás. Problemas de lenguaje. Olvidar ciertas palabras o usarlas sin el significado correcto. Cambios en el estado de ánimo o el comportamiento. Ansiedad, depresión, confusión o incluso desconfianza hacia otras personas. Es importante saber que los problemas de memoria son normales con la edad. Sin embargo, en el Alzheimer es de manera persistente y empeora con el tiempo. Desafortunadamente, aún no hay cura para el Alzheimer. Los tratamientos disponibles, como los inhibidores de la colinesterasa, como el domepacilo y la memantina, pueden ayudar a reducir los síntomas, pero no van a detener el progreso de la enfermedad. Sin embargo, la ciencia no se detiene. Investigaciones en todo el mundo están haciendo avances para tratar la enfermedad o incluso prevenirla. Un avance prometedor es el uso de anticuerpos monoclonales, como lo es el aducanumab, que según un estudio publicado por Science Translational Medicine, puede reducir las placas amiloides en el cerebro de personas con Alzheimer en las primeras etapas. Este tratamiento aún está bajo investigación, sin embargo existe bastante esperanza para añadir un nuevo tratamiento que frene y detenga más la progresión de esta enfermedad. Además, científicos están experimentando en el papel de la inflamación del cerebro y cómo podemos reducirla para detener la degeneración neuronal. Se están probando varios fármacos y tratamientos para detener el Alzheimer antes de que cause daños irreversibles. El Alzheimer es una enfermedad devastadora, pero cada día logramos entenderla mejor y con suerte podremos encontrar una cura para detener esta enfermedad. Mientras tanto, lo único que nos queda es quedar pendientes, cuidar nuestra salud y apoyar a las personas que lo padezcan.